Bien, vamos a tener un momento de oración. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Padre, le bendecimos, Señor, en esta tarde, porque usted nos permite tener esta instancia para meditar en su palabra. Le rogamos su bendición y su misericordia para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que usted sea tomando control y dominio de cada área de nuestras vidas. De mi hermana que ha llegado hasta aquí, ruego por aquellas hermanas que vienen en camino también, Señor. Permite que pronto puedan estar acá. Encomendamos, Señor, este tiempo en sus manos y rogamos su bendición y su misericordia. Gracias, Padre, porque usted es fiel, es bondadoso, es misericordioso, que jamás, Señor, nos deja desamparados. Y en esta hora queremos que usted, Señor, sea guiándonos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Gracias, bendito Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, Lucas capítulo 18. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 17, en donde el Señor nos hablaba un poco acerca de lo que iba a acontecer en el futuro. Y, y podíamos ver ahí cómo Él iba anunciando ciertas cosas que van a acontecer en el futuro, en lo que respecta a su venida. Y, y cómo nuestra actitud debía ser de amor y de empatía hacia nuestro prójimo y entender de que necesitamos tanto de la ayuda, necesitamos tanto de nuestros hermanos como también ellos necesitan de nosotros y nuestra actitud hacia ellos debe ser de, de obediencia, de fe, de amor. Y como también el ser humano busca muchas veces los beneficios de, de que puede obtener del Señor, pero no siempre está a la disposición a agradecer, no siempre se produce en ellos la conversión cuando se produce un milagro. Y, y ahí el Señor también nos hablaba acerca de su venida. Ahora, en este capítulo 18 se nos narran tres eventos más trascendentales, por así decirlo, eh, aunque hay otras cosas más que se mencionan que también las vamos a ver si alcanzamos, pero hay tres eventos que son como bien decidores. Lo primero es la parábola del juez injusto, después viene la parábola del fariseo y el publicano, y también nos habla de Jesús y el joven rico, que son como los tres eventos centrales de este capítulo. Y aparte de eso también tenemos cuando Jesús bendice a los niños y la sanidad de un ciego, que es al final del capítulo también. Pero estos tres eventos son los que en cierta manera nos van a, a entregar la enseñanza central de este capítulo, el capítulo 18. Y comenzamos con el versículo 1, que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta parábola? Según el versículo 1, ¿qué es lo que quería el Señor recalcar en esta parábola, según lo que nos dice el versículo 1?
Así es. El texto del versículo 1 nos dice que la razón por la cual el Señor les narra esta parábola es para enfatizar en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y eso es importante, porque si pasamos por alto este primer versículo, podemos tergiversar lo que dice en los versículos siguientes. Pero si lo entendemos correctamente, vamos a entender también el propósito de la parábola, porque como ya he mencionado en oportunidades anteriores, Lucas se caracteriza por presentar parábolas de contraste más que parábolas de ejemplo. Por lo tanto, esta también es una parábola de contraste y que si no la entendemos correctamente podemos malinterpretarla. Ahora, ¿por qué era necesario mencionar esto? ¿Por qué era necesario mencionar la necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Por qué? Eso viene porque al finalizar el capítulo 17, el Señor está hablando de su segunda venida, de cuando Él venga. Entonces, Él quiere dar una herramienta a su pueblo que va a ser fundamental, que es la oración. Y Él está queriendo dejar a sus escogidos, a su pueblo, la idea o la enseñanza de que ellos deben estar en constante oración y no desmayar, porque Él sabía que el tiempo que iba a pasar iba a ser extenso y que muchas veces iban a venir momentos de flaqueza, momentos de debilidad, momentos en los cuales quizás se iba a dudar de la venida del Señor. Entonces, Él quiere enfatizar en la importancia de orar siempre y no desmayar, no cansarse de orar, no dejar de orar. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar, o sea, no dejemos de orar, no paremos de orar, estemos orando constantemente. También en Romanos 8, 26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Acá el apóstol Pablo nos deja en claro de que esa necesidad de orar siempre, de estar constantemente orando, no es un mandato solamente, sino que el Señor ha dejado su Espíritu para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija para que podamos orar de una manera real, de una manera correcta, que no dejemos de orar, de interceder delante del Señor. Entonces, habiendo dejado en claro esto en el primer versículo, habiendo enfatizado acerca de por qué Él va a presentar la parábola, Él comienza en los versículos siguientes, los versículos 2 y 3, con esta parábola del juez injusto. Dice, diciendo, versículos 2 y 3, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La pregunta, ¿tiene algún significado estos personajes? ¿Tienen algún significado? ¿Representan a alguien estos personajes? Se nos narra acerca de este juez que es un juez injusto, que no teme a Dios ni a hombre, y a una viuda que viene a él pidiéndole que le haga justicia. Ahora, el gran error que se comete muchas veces es tratar de simbolizar a estos personajes, darle un significado, un simbolismo. Mire, parábola es una ilustración, es una historia que el Señor usó para enseñar una verdad. Es algo que se pone paralelo, que va al lado de una verdad. Una historia que va al lado de una verdad para graficar o enseñar esa verdad. Por lo tanto,
estos personajes mencionados en esta parábola no tienen ningún significado, no representan ni al Señor Jesús, ni a los pecadores, no. Simplemente él toma esta historia de un juez que no teme a Dios, que no teme a hombre, que se cree superior, que se cree capaz de hacer lo que él quiera, solo velar por sus intereses, un juez egoísta quizás, que se ve enfrentado a una viuda que por su condición de viuda tiene que quizás sufrir el acoso, el hostigamiento y la injusticia de enemigos de ella. Entonces, ella no ve otra salida sino acudir a este juez, aunque sabe que es un juez que no aplica la justicia, que no vela por los débiles, que no busca sino el interés propio. Es la única esperanza que ella tiene. Y ella acude a este juez para que le haga justicia. Versículos 4 y 5 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Él no quiso por algún tiempo, dice el texto, se resistió, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que este juez hizo justicia? La razón por la cual este juez hizo justicia fue porque la mujer vino constantemente y le cansó, en cierta manera le hostigó, le molestaba que ella viniera, que estuviera constantemente ahí. No fue el deseo de hacer justicia, no fue la empatía hacia esa mujer, sino simplemente para quitársela de encima, para sacársela de encima. Estaba tanto tiempo ya ahí insistiendo que ya le estaba haciendo de molestia. Entonces él dijo, no vaya a ser que en algún momento reaccione de una mala manera, así que mejor le hizo justicia. Versículos 6 y 7 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando en esta parábola? Claro, el contraste que el Señor Jesús está haciendo acá es que este juez no es justo, no aplica justicia. Por lo tanto, su veredicto no representa la justicia, sino que es alguien injusto, alguien que no tiene temor a Dios, que no respeta las leyes, que lo único que busca es su beneficio. Entonces, el Señor hace el contraste con Dios, Dios perfecto, Dios santo, Dios que no comete errores. Y él dice, si este juez, ya sea por cansancio, le hizo justicia a esta mujer, ¿tardará? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Uno. La pregunta que el Señor Jesús hace es, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y eso es importante, ¿por qué? Porque la enseñanza de la parábola no es que nosotros, si tenemos una petición, tenemos que estar orando y pidiendo por esa petición un día tras día, constantemente, y que por cansancio vamos a hacer que el Señor nos responda. De ninguna manera esa es la razón de la parábola.
Lo que la parábola está enseñándonos es que el Señor es fiel con sus escogidos y no tardará en hacerle justicia. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué? Es necesario que nosotros estemos constantemente orando, que perseveremos en la oración, porque eso nos va a mantener en comunión con el Señor y nos va a dar la fortaleza para esperar, para no claudicar, no volver, no apartarnos del Señor. Pero que el Señor hará justicia, o sea, a pesar de las dificultades, las opresiones, la injusticia que suframos, el Señor hará justicia a sus escogidos. Nos, nos dará la recompensa que Él nos ha prometido. Hará realidad su promesa de salvación, de vida eterna a nuestras vidas. Y Él no tardará, o sea, que Él cumplirá su promesa. Entonces, la enseñanza de la parábola radica en que nosotros debemos constantemente estar orando, perseverar en la oración y mantenernos firmes en la oración y no nunca dejar de orar, nunca dejar de estar en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ha llegado su momento, su tiempo, el Señor hará justicia y eh, pagará a cada cual por sus actos. Aquellos que hicieron injusticia serán castigados y aquellos que vivieron conforme a la voluntad del Señor o le buscaron a Él, vivirán donde el Señor les tiene preparado. Versículo 8 dice, os digo que pronto Él hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, Él termina esta parábola con una pregunta. Él dice, os digo, y eso es una afirmación, que pronto les hará justicia, o sea, que llegará el momento en que Él hará justicia, o sea, no es algo que posiblemente va a pasar, no. Él dice, os digo que pronto le hará justicia, Él cumplirá su promesa y hará justicia a sus escogidos. Pero dice la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso tiene que ver no con sus escogidos, sino con la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, los hombres creerán en Él. Y esa pregunta tiene como propósito llevarnos a reflexionar de qué, de que el ser humano en sí solo, por sí solo, va a perder su fe, la confianza que pueda tener en un ser superior va a desaparecer, que solo con la ayuda del Señor Jesucristo, solo con la fortaleza del Espíritu Santo y la permanencia en oración, nosotros podremos permanecer. Si no fuera por eso, nuestra fe eh, se debilitaría. Claro. Entonces, él termina cerrando esto. La necesidad de que nosotros tengamos que orar para no perder nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor y no perdamos la posibilidad de que el Señor haga justicia en su momento. Y que necesitamos orar para que el Espíritu Santo esté fortaleciendo nuestras vidas y así nosotros no nos apartemos de la voluntad de la palabra del Señor. Ahora, la segunda parábola que él menciona es la parábola del fariseo y el publicano. Complementando a la parábola que acabamos de ver, él narra esta parábola. Versículos 9 y 10 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué diferencia había entre estos dos hombres? ¿Qué diferencia había entre el capítulo 18, 9 y 10? Subieron, dice, dos hombres a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, ¿qué diferencia había entre los fariseos y los publicanos?
¿Sí? Los fariseos se consideraban que ellos estaban en la parte más alta del estrato espiritual, por así decirlo. O sea, ellos se consideraban santos porque eran fieles, eran los que cumplían la ley, eran los que tenían autoridad para hablar de la escritura. Por lo tanto, ellos se consideraban casi perfectos, o perfectos quizás en su manera de pensar. Los publicanos estaban puestos en lo más bajo de la escala social, ya que los publicanos eran los que cobraban los impuestos y que se enriquecían cobrando impuestos excesivos a sus compatriotas. Por lo tanto, era equivalente a pecadores. Decir publicano era como sinónimo de decir pecador. Para ellos no había diferencia. ¿Por qué subían a orar? Porque ambos eran judíos, solo que los fariseos se consideraban autoridades religiosas y los publicanos eran desechados por haber traicionado a su pueblo y hacerse servidores de Roma y de esa manera cobrarle eh, el impuesto a sus compatriotas. Publicanos cobradores de impuestos. Eran judíos que habían sido contratados por los romanos para cobrar los impuestos a sus compatriotas, a los demás judíos. Ahora, eran rechazados porque ellos se aprovechaban de este puesto que tenían para cobrar impuestos excesivos, como lo fue Mateo, como lo fue Zaqueo, y muchos otros más, que cobraban impuestos excesivos y se enriquecían a costa de sus compatriotas. Por eso eran despreciados, desechados. Versículo 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué tenía de bueno esta oración? Él se jactaba de lo que no hacía, de lo que él era. Por lo tanto, si buscáramos algo bueno en esta oración, no le podríamos encontrar algo bueno. ¿Por qué? Porque era una oración que apelaba a lo que él era, a lo que él tenía. Era como una exposición de su orgullo, de su altanería. Después, el versículo 2, él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, la pregunta, ¿es malo hacer esto? No. Él se estaba jactando de esto. Él estaba luciendo lo que él hacía. ¿Qué vemos en esta oración? Vemos a un hombre altanero, un hombre orgulloso de lo que él hace, de lo que él es. Vemos a un hombre que quiere humillar al resto porque lo considera inferior. Pero hay una pregunta que es fundamental. ¿Con quién hablaba este fariseo? Exactamente. Dice el texto, el fariseo, versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, el fariseo oraba consigo mismo. No oraba a Dios, no estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. Estaba, en cierta manera, publicando
lo que él hacía, pero su oración no estaba llegando a Dios. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba consciente de su condición, sabía que él era el último escalón de la escala social dentro del pueblo judío, a causa de sus acciones. Por lo tanto, ni siquiera estaba cerca del fariseo. Dice, estando lejos. Estaba seguramente en un lugar del templo alejado porque a causa de su condición de que era un pecador, no se le permitía poder estar en el lugar en donde alguien como un fariseo, una autoridad, un líder, podía estar. Pero aparte de estar lejos, dice que no quería ni aún alzar los ojos, o sea, estaba inclinado y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, ese término propicio tiene que ver con un elemento que el tabernáculo tenía. El tabernáculo, toda esa construcción, todo el templo, el tabernáculo, tenían como único propósito ser el lugar en donde estaba el símbolo de la presencia del Señor, que era el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo. Ahora, el arca del pacto era importante porque en ese lugar era donde la presencia del Señor se manifestaba. Era ahí donde el sumo sacerdote podía entrar para presentarse delante de Dios, delante de la presencia del Señor. La nube se depositaba sobre ese lugar. Ahora, el arca era esta caja que contenía un pocillo con maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón. Era el lugar donde el sumo sacerdote depositaba entre estos querubines que se ven acá arriba la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo. Pero la tapa de esta arca se llamaba propiciatorio. Y el propiciatorio era el lugar en donde la presencia del Señor se manifestaba y en donde la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo se derramaba, de tal manera que era en ese lugar donde el Señor manifestaba su perdón al pueblo por los pecados que hubiese cometido. En esa oportunidad en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre sobre estos dos querubines que se encuentran acá. Y vemos acá este sumo sacerdote con ese pocillo de sangre que la está derramando sobre esta tapa que es el propiciatorio, ofreciendo esta sangre por los pecados del pueblo. Y es ahí donde la presencia del Señor se manifestaba y él manifestaba su perdón. Y es a eso a lo que este publicano está haciendo referencia. Señor, perdóname mis pecados. Sé propicio a mis faltas, a mis pecados. Versículo 14 dice, os digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa esto? Significa que el publicano encontró respuesta a su oración y el fariseo volvió vacío, solo con su jactancia, solo con su orgullo. Pero el publicano regresó a su casa con... Sí, el publicano regresó a su casa habiendo recibido el perdón.
viendo respondida su oración. ¿Por qué la humillación es mejor que la altivez? ¿Por qué la humillación es mejor que la altivez? La, la humillación es símbolo de rendición. La humillación es símbolo de reconocer la superioridad de la otra persona sobre la mía. La humillación representa que yo reconozco mi debilidad, mi fragilidad, que no soy capaz de enfrentar al que está delante mío. Por el contrario, la altivez representa el orgullo, símbolo de rendición, de rendición. Rendición. La altivez, por el contrario, representa mi orgullo, representa o simboliza mi resistencia a reconocer que la otra persona es superior a mí. La altivez me hace ser autosuficiente, me hace no necesitar la ayuda del otro y tampoco reconocer su superioridad sobre mi vida. Por lo tanto, la altivez me aleja del Señor y la humillación me acerca al Señor. El que se humilla será enaltecido, porque el que se humilla reconoce que necesita la dirección del Señor, necesita la obra del Señor en su vida. El altivo, por el contrario, se resiste al Señor, se resiste a la obra del Señor en su vida. Y de ahí pasamos a otra porción, los versículos 15 al 17, que nos habla de Jesús bendijo a los niños. Esto también se encuentra en Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, y Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Mateo 19, 13 al 15, 13 al 15, y Marcos 10, del 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Al 16. Entonces, dice aquí en Lucas 18, 15, los versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? La ratificación de la enseñanza de la parábola anterior está en lo siguiente. La primera parábola, la parábola del juez injusto, nos enseña que necesitamos orar constantemente, permanecer en oración para poder así esperar al cumplimiento de la promesa del Señor, donde Él hará justicia a sus escogidos. Pero necesitamos de la ayuda del Señor para que nuestra fe no se debilite. Ahora, la promesa es que el Señor hará justicia a sus escogidos. Ahora, la segunda parábola nos enseña que, ¿quiénes son los escogidos? Aquellos que se humillan delante del Señor, más los que se enaltecen no pueden considerarse escogidos porque no se han sometido a la voluntad del Señor. Ahora, para encerrar, de cierta manera, el ejemplo que el Señor usa para
cerrar esta enseñanza es este momento con estos niños. ¿Qué es lo que dice él? Dice que al traían los niños para que los tocase, los discípulos le reprendían, o sea, los rechazaban. ¿Por qué? Porque los niños eran considerados de inferior importancia, no tenían importancia, no eran considerados parte de la sociedad, o sea, ahí en medio de los adultos estaban molestando. Entonces los discípulos reprendían a los niños, los trataban de alejar del Señor. Pero Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, la humillación que Dios espera es equivalente a la actitud de un niño, que es considerado sin importancia dentro de la sociedad, pero para el Señor es esa actitud la que Él espera de cada uno de nosotros, que nos humillemos hasta ser como niños, dóciles a su palabra, dóciles a su voluntad, obedientes a sus mandamientos, que tengamos una fe incuestionable en el Señor. De cierto, dice, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y acá él está dando un golpe a todo lo que se considera intelectual. ¿Por qué? Porque él dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, o sea, con la inocencia de un niño, con la fe de un niño, con la credibilidad de un niño, sin cuestionar, sin tener que esperar argumentos, sin que simplemente le sea demostrado que es verdad, sino que crea en el Señor Jesús, porque simplemente el Señor le ha dicho que es así, que él crea simplemente porque se le ha dicho y ha escuchado la palabra del Señor, que el que no crea como un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos ser como niños, humillarnos como niños, para poder ser considerado un escogido del Señor. Después pasa a los versículos 18 al 19, que también es un pasaje que se encuentra en Mateo y en Marcos, que es: Jesús confrontó al joven rico con 5 de los 10 mandamientos. Y esto se encuentra en Mateo también 19, 16 al 30 y Marcos 17, 10, 17 al 31. Y acá en los versículos 18 y 19 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? De estos versículos. La enseñanza de estos versículos es que no hay nadie bueno, sino solo Dios. En ningún momento el Señor está considerándose no bueno. En muchas oportunidades Él habla del Padre como el ideal. Cuando alguien le hacía algún reconocimiento, Él decía: no, solo el Padre, solo Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Entonces, en ningún momento, al decir no hay ninguno hay bueno, sino solo Dios, en ningún momento esto quiere decir que yo no soy bueno o que Jesús no era bueno. Él simplemente está ratificando que solo Dios es bueno y que Él era Dios. En otras palabras, le está diciendo: ¿por qué me dices bueno si solo hay uno bueno, que es Dios? Entonces, si tú me dices bueno, estás diciendo que yo soy Dios, estás reconociendo que yo soy Dios. La respuesta que tendría que haber habido ahí era: sí, Señor, yo sé que tú eres Dios, pero no. La pregunta de este hombre era: ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta que el Señor le está dando es la clave. Él dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: eh, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. O sea, debía reconocerle a Él como Dios, pero Él no lo reconoce.
Y entonces el Señor le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué le faltaba a este joven? Cuando él menciona estos 5 mandamientos, el Señor le dice, los mandamientos sabes, si le menciona 5 mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, le está mencionando los 5 mandamientos que tienen que ver con la relación con su prójimo. Él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, tengo buena relación con mi prójimo. He hecho todo lo que me corresponde en mi relación con mi prójimo. Pero ahora el Señor le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ahora, el Señor no quería la riqueza. No le está diciendo las riquezas son malas. Recordemos que capítulos atrás Él ya ha hablado de que no podemos servir a los señores, o a Dios y las riquezas. Que es lo o el principio de los males es el amor al dinero. Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo es que Él renuncie a su riqueza, pero no simplemente por el solo hecho de que Él venda las cosas que tiene, sino no lo está llevando a una condición de pobreza, como muchos sacerdotes han adoptado como una muestra de espiritualidad, de ninguna manera. Lo que el Señor le está diciendo es, en este momento, tus riquezas son tu orgullo, tu Dios, a quien tú, en cierta manera, amas. Rechaza eso y sígueme. Recordemos que él antes ya le ha dicho, solo hay uno bueno, Dios. Si Él es bueno, es Dios. En este momento le está diciendo, entonces renuncia a toda tu riqueza y sígueme. Este joven solo le faltaba, ya había cumplido con su responsabilidad de los mandamientos que implicaba o tenía que ver con la relación con su prójimo, pero ahora él tenía que obedecer los mandamientos o el mandamiento que tenía que ver con su relación con Dios. Y era su relación con Dios, era de exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, cuando este joven escuchó lo que el Señor le dijo, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Había algunas especulaciones con respecto a esta porción. Y vamos a detenernos unos segunditos acá. Dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, el joven, porque era muy rico. O sea, tenía muchas riquezas. Y para él fue como algo muy grande tener que renunciar a sus riquezas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en sus riquezas. Él quería servir a Dios, pero quería también mantener sus riquezas. No estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas por el Señor. El Señor dice, al ver que él se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, la afirmación que el Señor está haciendo es que es imposible que un rico
renuncie a sus riquezas y siga al Señor. Algunos dicen que había una puerta en la ciudad que se le llamaba ojo de aguja y que por ahí solo podían pasar los camellos de rodillas y que por eso a eso se estaba haciendo referencia, pero no. Literalmente el Señor está diciendo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico pueda entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es algo que atrapa al ser humano y es muy difícil que él pueda renunciar voluntariamente a eso por seguir al Señor. Y eso le pasó a este joven. Entonces, los que oyeron ahí le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si es imposible que alguien renuncie a sus riquezas por seguir al Señor, ¿quién va a ser salvo? Pero el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, para que una persona pueda ser salva, necesita que Dios obre en su vida. Entonces, humillarse delante de Dios, humillarse delante del Señor no es una opción, sino que es algo imprescindible, porque de lo contrario, el ser humano no va a poder ser salvo, no va a poder alcanzar la salvación, porque necesita que Dios obre en su vida. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro, en cierta manera, quiso jactarse, por así decirlo, de lo que ellos habían hecho. Él le dice, nosotros sí hemos dejado todas nuestras posesiones, todo lo que teníamos por seguirte. Entonces, le dice que nadie que haya renunciado a su posesión, a su familia, por amor al Señor, quedará sin recibir su recompensa. Pero ya en el pasaje anterior era dejado en claro que eso no lo hacen ellos, sino que lo hace Dios en el corazón de las personas. Por lo tanto, ellos simplemente habían sido movidos por el Señor a hacer lo que ellos estaban diciendo. No había nada extraordinario en lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque era obra de Dios en sus corazones. Jesús sanó al ciego al entrar, a un ciego al entrar en Jericó. Los versículos 31 al 34. Tomando a Jesús a los 12, les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Acá nuevamente el Señor está dejando en claro el precio que Él va a tener que pagar para que el ser humano tenga salvación. Hasta aquí, hasta estos versículos, se estaba hablando acerca de la salvación, se estaba hablando de la vida eterna, del reino de los cielos. Entonces, el Señor nuevamente menciona el costo que para Él va a tener la salvación de las personas. Entonces les habla de que ahora van subiendo a Jerusalén para que se cumpla todo lo que las escrituras de los profetas habían dicho acerca de él, de lo que él iba a tener que padecer. Entonces él menciona y dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. No entendieron. Nosotros en ese tiempo, al leer estos pasajes, entendemos a lo que hacía referencia, pero en ese momento los discípulos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Versículo 35 al 37 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Ahora,
El Señor está hablando, le está enseñando lo que iba a tener que pasar. Ellos no entendieron lo que Él está diciendo. Acto seguido se encuentran con un ciego, cuando Él se estaba acercando a Jericó, se encuentra con un ciego que estaba sentado junto al camino, que estaba mendigando, pidiendo limosna. Al escuchar la multitud que pasaba, Él pregunta cuál era, qué era toda esa bulla, y le dicen que era Jesús que iba pasando por ahí. Versículos 38 al 43 dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Culmina este pasaje dejando en claro que la verdad no es algo que yo voy a obtener por mi fuerza, sino que la verdad va a ser dada a aquellos que la necesiten. No todos podrán acceder a la verdad porque no todos la buscarán, pero aquel que sienta la necesidad de conocer la verdad, de conocer al Señor, el Señor le será revelado, el Señor se le revelará a sus ojos. Pero Él dice: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque Él reconoció al Señor Jesús como el Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La misma actitud de publicano que dice: sé propicio a mí, pecador, es la actitud que tiene este ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconociendo en Él no solo a un sanador, sino a alguien que salva, que trae luz, que trae claridad, que puede descubrir la oscuridad, eliminar la oscuridad de nuestras vidas y traer la luz, la claridad y la verdad. Y con eso termina. Y él le dijo que nadie que haya pecado a tu padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este siglo de la vida eterna. Ahí lo que el Señor está diciendo, ante la afirmación de Pedro, que dice: nosotros sí hemos dejado nuestras posesiones, hemos hecho un sacrificio, en otras palabras, por seguirte. El Señor le está diciendo que ya había dicho anteriormente que era Él el que obraba y que era Él el que hacía que las personas renunciaran a todas sus cosas por seguir. Era la obra de Dios. Entonces, Él dice que cualquiera que haya dejado posesión, haya dejado a su familia, como evidencia de la obra de Dios en su vida, transformadora, que le ha hecho seguirle, recibiría su recompensa o recibiría mucho más en este tiempo. No en lo que es posesiones, sino que en algo más valioso: la promesa de la salvación, la paz, el perdón de sus pecados. A eso se refiere él. Él dice: nadie que haya dejado todas estas cosas, eh, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. O sea, algo más valioso que lo que han dejado, más valioso que su familia, más valioso que las posesiones, más valioso que cualquier cosa que hayan dejado, es el perdón de su pecado, la salvación de su alma, el ser llamado hijo de Dios. Entonces, eso es lo que va a recibir en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, la promesa del Señor es que
aquel que ha renunciado a todas sus posesiones, a toda su familia, a todas sus cosas por amor al Señor, en este tiempo es salvo, en este tiempo es perdonado por sus pecados, en este tiempo es llamado hijo de Dios. Y cuando el Señor venga y lo lleve a su reino, gozará de la vida eterna. A eso se refiere. Y eso es lo que nos enseña este capítulo 18.